En la tarea de incorporar nuevos conceptos, ¿cómo define la salud colectiva y sus determinaciones? Creo que el concepto de salud colectiva, primero aclaremos cuál es su origen. El concepto de salud colectiva fue producto de una inconformidad que teníamos con el concepto de salud pública, porque salud pública, si bien es importante y abarca una parte de la tarea pública en la salud, pero hay muchos elementos de la salud que no son necesariamente por la institucionalidad pública, sino que son problemas, por ejemplo, de la preocupación de las organizaciones sociales sobre su salud, etcétera, y eso no es estrictamente público. Entonces, en función de eso, en el movimiento latinoamericano surgió la idea de contrastar la salud individual, que es la que corresponde a las personas y sus familias, con la salud colectiva, que es la salud de los grupos. Ahora, ¿eso qué quiere decir en términos concretos? Es que la salud colectiva es el conjunto de procesos que tienen que ver con el origen, con la producción de condiciones que llevan o que son mediadoras de lo que finalmente suceda en las personas en su salud. Entonces es un concepto multidimensional que abarca los fenómenos colectivos de la sociedad en su conjunto, que definen la calidad, las condiciones de vida de esa sociedad, los patrones del vivir, los modos de vivir de los grupos que conforman esa sociedad y finalmente ya las personas y sus familias. Entonces, esa unidad multidimensional es lo que nosotros entendemos como salud colectiva. Partiendo de estas ideas, el concepto de salud pública sería reduccionista. Sí, en sí mismo la salud pública es un instrumento de toda sociedad, es un instrumento valioso porque la salud pública es todo aquello conjunto de acciones, de programas, de actividades que realiza la institucionalidad del Estado y sus diferentes ramas o variantes sobre los problemas de la salud. Pero si es que como tal queremos resumir todo lo que es la salud, sí sería reduccionista, porque hay aspectos fundamentales de la salud. Por ejemplo, todo lo que es el quehacer que hacen los propios grupos en su vida, su propio modo de vivir, su modo de organizarse, su modo de protegerse, su modo de adquirir una organicidad social que defienda su vida. Todos esos son temas de salud y no están cubiertos por lo que convencionalmente sabemos que es la salud pública. En esa medida yo creo que si es que eso se pretende cubrir con el concepto de salud pública, estaríamos en un terreno de una reducción del tema. En nuestros países, la incorporación del concepto del conservadurismo, la implementación del conservadurismo en la década de los 90, llevó a que la retirada del Estado convirtiera a la salud pública de alguna forma en sinónimo de servicios de salud, o sea, servicios de atención para la enfermedad. Se han perdido otras actividades importantes de la salud pública que se tratan de rescatar con las funciones esenciales. A su juicio, ¿está bien orientado lo que en estos momentos la OPS estaría incentivando como fomentar lo que se llama funciones esenciales de la salud pública? Lo que se ha mencionado del tema del neoliberalismo económico que llevó al neoconservadorismo social, creo que fue una etapa siniestra para América Latina y para el mundo. En América Latina correspondió a la segunda mitad de los 80s y los 90s con más fuerza. En algunos países se ha desarrollado con continuidad, como es el caso de México, el caso de Colombia. Y esta propuesta obviamente era la idea de que el mercado debe ser el gran regulador, supuestamente el mercado se encargaría de repartir y de lograr equidad, cuando es exactamente lo contrario. Es decir, la mercantilización de todo y la privatización de todas las actividades fue lo que constituyó esta gran oleada, este verdadero tsunami de pérdida de derechos colectivos y derechos sociales y humanos, entre ellos obviamente los de la salud. Entonces creo que ahora desde, digamos así, comienzos de este nuevo milenio, se dieron diferentes situaciones en países que han buscado una salida progresista, un cerrar esa noche, larga noche neoliberal, para reconstituir el derecho social, el derecho público. Y en esa medida yo creo que en este momento estamos viviendo un punto, quizás un punto de una disyuntiva. O se consolidan
las tendencias progresistas que pretenden establecer un proceso redistributivo y un crecimiento y una transición hacia el derecho pleno de la salud, o se retoman nuevamente estas diferentes estrategias y vías que son, en cierto modo, una privatización velada, una privatización oculta. Ahora, ¿qué papel han jugado las agencias de cooperación internacional en ese juego? Muy complicado. Desde el mismo hecho de que este rato, si uno considera que el presupuesto de la OMS es inferior, por un lado, al de las grandes corporaciones que hacen salud en el mundo, como la Fundación Bill Gates o otras que tienen más presupuesto que la propia OMS, y si por otro lado consideramos que el financiamiento del presupuesto de la OMS depende realmente en su mayor proporción de las grandes potencias, estamos viendo que esos organismos internacionales no están expresando casi a veces ni a los gobiernos que las conforman, y que más están traduciendo al lenguaje técnico lo que son los grandes intereses empresariales. Ya hemos visto en los problemas como las grandes epidemias, supuestas a veces epidemias como la H1N1, que la OMS cumplió un rol de favorecer cierto tipo de visiones y de decisiones que hicieron, que generaron un pánico, que generó una compra desmesurada de stocks de vacunas y de antivirales, en el caso de la H1N1, que se demostraron y que ahora están esos stocks caducando y no han servido para nada, pero son una millonada en el negocio. Entonces, esto se ha visto que estaba muy ligado a la dependencia de tomadores de decisiones de estas grandes agencias de cooperación mundial, de tomadores de decisiones que tienen vínculos con el sector privado. Entonces, yo creo que ese juego ha sido muy penoso porque no ha permitido que se consoliden las tendencias progresistas que emanan de los países, de sus sociedades, de sus gobiernos, sino que más bien haya una agencia mediatizadora internacional que detiene la posibilidad de la construcción del derecho social. Por otro lado, estas oficinas están sujetas al pesado lobbying político que tienen que hacer con diferentes fuerzas en las diferentes regiones, y esto termina siendo una correlación de fuerzas para ver a dónde se empuja, pero generalmente el perdedor es el derecho social, el derecho público. Creo que en esa medida estamos muy preocupados de ver cómo, si se debilita en los países la posibilidad de la participación colectiva, si no se institucionaliza realmente una presencia independiente del poder popular, de la capacidad del pueblo de pedir rendición de cuentas y de hacer un control social sobre la gestión en salud, mal pueden esos gobiernos a nivel internacional agruparse para consolidar una tendencia internacional que construye el derecho ya más regional. Entonces yo creo que estamos en una disyuntiva compleja, ¿no? A veces llama la atención la obediencia absoluta a las medidas de la OMS o de la OPS, como que los gobiernos aceptan estas directrices sin discusión. ¿Esto tiene que ver con algún financiamiento o directamente con una concepción de poca cultura de pensar nuestros problemas por nosotros mismos y nuestros propios conocimientos? Sí, como tú lo has dicho, yo creo que en el trasfondo de todo esto es una carencia, una debilidad de la soberanía y de la formación consolidada de cuadros pensantes, de cuadros técnicos, de cuadros de gobierno, que tengan una independencia de criterio y que puedan hacer valer el interés nacional por encima de cualquier agenda importada, ¿no es verdad? Entonces yo sí creo que hay esa carencia de soberanía y ha habido una docilidad muchas veces, unas veces por la debilidad de los equipos técnicos, otras veces por la carencia de presupuestos, que se llenan con la cooperación externa y que salvan los muebles de la gestión de algunos gobiernos. Ha habido una lamentable pérdida de personalidad en la gestión de los países y una supeditación a agendas externas que en muchas oportunidades son absolutamente artificiosas y postizas para los países, y nos imponen, cuando tenemos otras urgencias, nos terminan imponiendo aquello que en el contexto internacional se define, lamentablemente en escenarios donde pesa mucho el criterio de algunas potencias del norte, así como de las empresas que tienen que ver con el negocio de las medicinas o el negocio de los equipos de salud, de los insumos de salud, etcétera.
Estamos en un panorama, por tanto, de la necesidad de construir una postura soberana. Hay algunos países de América del Sur que están en un trance de soberanía, que han impuesto una impronta diferente a esta tradición de dependencia, pero lamentablemente el modelo de salud todavía sigue siendo muy asistencialista y no hay una plena comprensión de lo que debe ser realmente un sistema de salud verdaderamente revolucionario, ¿no? En este contexto, ¿cuál es entonces el rol de la universidad para el abordaje de una nueva idea de una salud pública y que de alguna forma no sea tan reducido el conocimiento y el ámbito de la práctica, sino que de alguna forma se amplíe para que podamos trabajar de alguna forma en la colaboración de nuevas prácticas o de la incorporación de nuevos conocimientos o de fomentar una investigación que nos permita abordar nuestros propios problemas? Esta relación esperada, necesaria, entre el saber social, el saber popular, el saber ancestral, los saberes que toda sociedad tiene y muy importantes en los temas de salud, con la academia, con lo que las universidades tienen como potencialidad, esta complementación de saberes, esta articulación de saberes, es decir, la construcción intercultural de los saberes, es lo esperado. Ahora, ahí hay una historia de incomprensiones y de distancias que hay que irlas resolviendo. Estamos en una coyuntura histórica, lo digo, no sé si es solo por el caso de mi país, pero sí observo esa tendencia en otros países del sur, y es una tendencia en la cual hay una pesada influencia de las grandes corporaciones, o sea, del dinero empresarial sobre las universidades. Las universidades han ido perdiendo su carácter de independencia en el saber, de una orientación de la enseñanza y de la educación superior hacia los intereses colectivos, hacia las grandes tesis de la investigación universal, etcétera, para irse convirtiendo en lo que Seaman está llamando en su último libro, que se llama La verdadera ciencia, este libro. Él dice que estamos en la era de la educación, de la investigación y de las universidades post-académicas, queriendo significar con esto la pérdida de un sentido independiente, de una ciencia responsable en las universidades como base de la enseñanza, y se están convirtiendo en espacios de negocio. Si las universidades le venden a las empresas servicios de investigación, servicios de capacitación, y esto hace que se desnaturalice su papel, su rol, y se empiezan a tornar funcionales. Yo estoy llamando a esto el neofuncionalismo, galopante neofuncionalismo de las universidades. ¿Esto cómo lo explica? Lamentablemente, cuando la humanidad dejó de ser un espacio de cooperación y de solidaridad para convertirse en un gran escenario de competitividad y de mercado, el rato que la sociedad se torna aguda, agresivamente mercantil, es cada uno sálvese quien pueda, y el que más tenga, que más consiga. Entonces, en ese escenario de competitividad ha ido consolidándose periodos distintos del desarrollo de la sociedad de mercado que han ido agudizando la inequidad, las grandes desigualdades. Entonces, y nos rasgamos las vestiduras viendo cómo los niveles de pobreza realmente no se corrigen. O si hay correctivos son menores. Ya no tenemos, hemos incorporado, ya tenemos 1 millón menos de pobres en Argentina, por decir algo, o en Ecuador, o en donde fuera. Ese tipo de lógica lo que esconde es la realidad de fondo, que es que la reproducción de una sociedad que se rige por la acumulación de capital es necesaria y objetivamente una realidad de espiral de concentración de riqueza, y esa concentración, esa monopolización de los recursos vitales, justamente generan una masiva exclusión social y reproducen y siguen reproduciendo en proyección geométrica la desigualdad. Entonces, no hay que extrañarse que hay empresas que están comprando la mejor tierra del mundo, están comprando todas las tierras más fértiles de África, están constituyendo una gran reserva de tierras para apropiarse de los terrenos agrícolas de todo el mundo, se están apropiando del agua, hay empresas que tienen el 80% de la propiedad del agua privada del mundo, se están apropiando del genoma, se están apropiando de la vida, en definitiva, están mercantilizando la vida y apropiándose de la vida.
En esas circunstancias nosotros tenemos un panorama, un futuro nefasto para las posibilidades de la salud. Ese ciclo de acumulación de capital y de exclusión social es creciente. Es decir, podría decirse que en algunos países se pueda hacer un esfuerzo para hacer con bonos, con bonificaciones, con compensaciones, con pequeños incrementos salariales, un correctivo más o menos de esa desigualdad. Pero si la esencia, si la estructura de la sociedad tiene este condicionamiento a la concentración y monopolización, basta ver las estadísticas de propiedad de la tierra de nuestros países. En el caso ecuatoriano, luego incluso de una reforma agraria medianamente exitosa, ahora se ha vuelto a reconcentrar la tierra. ¿Por qué? Porque hay un control, porque hay esta creciente descapitalización de los pequeños y una concentración de riqueza, de tierras, de agua, de acceso al agua de los grandes, eso pasa en la minería, eso pasa en todos los espacios, se pasa en las ciudades también. ¿Qué es lo que hacemos de un escenario de ese tipo, de una desigualdad creciente? Estamos diciendo que las opciones para una vida justa, para un buen vivir, son cada vez menores. Y lo que es un tema de justicia social llega un momento en que ya no es siquiera solo de justicia social. Es tan grave la concentración de recursos para la vida que pasan cosas como esta. Estaba leyendo yo en la gran prensa norteamericana la noticia de que en California, el estado que se dice ser la economía agrícola más importante del mundo, en el Valle de California tienen agua para un año más. Es decir, sumando el agua superficial y el agua profunda, el agua de las capas freáticas, ya no hay agua en California, porque se sobreconsumió el agua en este proyecto agrícola agresivamente empresarial, que no tuvo reparos en agotar las reservas del agua dulce disponible para la vida. Entonces digo yo, eso ya no es siquiera solo un tema de justicia social, ese es un tema de supervivencia de la especie. Y si eso vemos que se ha reproducido en otros espacios, como es el caso de muchos de nuestros países, que hay zonas que ya se está agotando las reservas de los recursos de la vida, y si vemos que lamentablemente los grandes acuerdos internacionales, como el Tratado del Atlántico, el TTP del Atlántico, está determinando pasos atrás de las sociedades europeas que tenían una filosofía protectora de igualdad, de protegerse de estos extremos de la codicia, y que ahora están dando pasos atrás, están siendo obligadas por el mercado global a dar pasos en los derechos y en los conceptos de agroecología, de cuidado de la vida, de equidad social, el pacto social, los salarios suficientes, la seguridad social. Si todo eso está retrocediendo, el pronóstico para la humanidad es funesto, y por eso es que nos preocupa mucho que se comprenda a nivel de la sociedad civil de nuestros países que si no le ponemos un cascabel a ese tremendo monstruo de la codicia, no vamos a poder tener opciones de un vivir para las nuevas generaciones. En este marco de inequidad, la clase social, las razas y el género, ¿qué papel juegan? Y ahí hay una articulación entre lo que es la clase social como fenómeno económico con lo que son las inequidades de género y etnoculturales, que son el tema, digamos, ligados a esos dos grandes problemas que la humanidad también tiene. Lo que nosotros hemos sostenido es que cuando hay una sociedad que es profundamente desigual en lo económico, es decir, que tiene una estructura de clases, de grandes contrastes y de enriquecimiento de unas clases y de empobrecimiento de otras, normalmente esas sociedades están articuladas también a formas de inequidad de género, con graves desigualdades o desventajas para las mujeres y para las opciones de género que no son la dominante. Y por otro lado, esas mismas sociedades normalmente son sociedades que no solamente son económicamente desiguales y patriarcales en el género, sino que además son racistas y colocan a ciertos grupos étnicos en enorme desventaja. Entonces, la única posibilidad de frenar ese crecimiento de la inequidad
es la organización social. Una organización social que no sea miope, que no sea sectaria, que entienda que yo no puedo dar el combate solamente a una forma de inequidad descuidando las otras, sino que hay que articular una lucha integrativa y que está bien, todo lo que es la valiosa, histórica lucha de los grupos feministas por la equidad de género que todavía tiene grandes pendientes porque la desigualdad y la injusticia para las mujeres es inmensa y está intocada la filosofía y la cultura patriarcal en nuestras sociedades, y yo no les resto en absoluta importancia esa lucha de género, pero sería mucho más contundente si esa lucha de género siempre se la piensa en relación con la conquista de la igualdad social integral, también de clase, también con la igualdad económica, porque no puedes construir solamente la confrontación de uno de esos frentes sin articularlo con los otros frentes. Entonces debemos buscar esa integración porque la matriz de poder es única y quienes viven de la desigualdad social se benefician de la desigualdad de género y se benefician también de la desigualdad racial. ¿Cómo se puede integrar la práctica clínica para que resulte emancipadora para quienes trabajamos en la salud, en el sector salud, cuando se puede llegar a comprender esta mirada de la epidemiología crítica que nos quiere alertar de las determinaciones sociales y de estas inequidades que usted nos está explicando? Ese es el sueño, ¿no es verdad? Y aprovecho la pregunta para insistir en algo que lo vengo diciendo muchas veces, y es que si uno hace una visión, un panorama de lo que está sucediendo en nuestros países, creo que la experiencia de la Federación de Médicos Generales de Argentina es muy valiosa porque es un escenario potencialmente importante para construir eso que estamos buscando, que es una articulación entre una clínica innovada, en una clínica integral con un sentido de contextualizar su trabajo en la sociedad con estas visiones de la salud colectiva emancipadora. Nadie duda que en toda sociedad se necesita la atención médica, y la atención médica general es la que cubre una gran proporción de la casuística más importante de nuestras sociedades. Por tanto, hay que defender y consolidar esa medicina general y también, obviamente, todas las demás formas de especialidad que existen. Pero es muy grave que esa medicina se realice sometida, por ejemplo, a la lógica mercantil o provenga de formaciones hechas en función de una visión reduccionista de la clínica, y después se pretenda que el profesional haga una tarea integrativa o integral en su quehacer ya profesional. Y creo que hay que ir corrigiendo estas disparidades entre universidades que no entienden esta integración entre la clínica y lo social. Y luego pues nosotros tenemos una situación en donde los profesionales no encuentran o no saben o no han sido capacitados para entender su tarea. Y yo he dicho muchas veces que si yo quiero tener en una determinada región, estoy hablando por las regiones donde yo trabajo en investigación, las zonas, por ejemplo, de la producción de flores o producción de banano en mi país, un clínico que trabaje en esas zonas y que quiera consolidar buenos protocolos diagnósticos y guías terapéuticas adecuadas, que no conozca lo que está pasando en el contexto regional de la producción agroindustrial, por ejemplo, está perdido porque no entiende de dónde viene esa casuística que él observa en el consultorio. Entonces, esta imbricación, esta complementación entre una visión renovada de la clínica y una visión de la salud colectiva integral es la gran necesidad para constituir eso que llamamos reforma del sistema de salud. Creo que en esa articulación está el meollo de la reforma del sistema de salud, y para eso tenemos que formar médicos que tengan una formación integral y tengan la capacidad no solo de ser pasivos tratantes en la consulta, sino elementos activos, integrados en su comunidad, y que además entiendan qué es lo que está pasando en esa dinámica. Hacer clínica en una zona minera o trabajar clínica en una zona agrícola. Yo lo vi, por ejemplo, con preocupación
me llevaron en Brasil a conocer el sistema, el SUS, el Sistema Único de Salud de Brasil, que ha tenido avances notables, y me hablaban del sistema del SUS de la zona de Curitiba, de la ciudad de Curitiba. En esa región conocí todo el sistema del SUS, desde la unidad más pequeña hasta los hospitales de cuarto nivel. Y yo, en un día entero de visitar el sistema de salud, no vi un solo escenario donde se tratara seriamente los temas diagnósticos y de tratamiento de problemas de intoxicación por agrotóxicos. Y esa es una ciudad que está rodeada del más grande polígono de producción agrícola, uno de los más grandes del mundo, donde yo estoy absolutamente seguro, porque así lo demuestra el dossier que acaba de publicarse en Brasil sobre agrotóxicos, de que hay problemas muy serios. Entonces, esos desquicios son los que tenemos que corregir. Tenemos que planificar una atención médica y esa medicina general a la luz de los escenarios de los procesos críticos de la salud colectiva. Queda claro que el rol del Estado debe ser regulador, queda claro que el rol de la universidad debe ser de integración, pero ¿cuál sería el mensaje para la comunidad? Para la comunidad en general, para los pobladores, para que se apoderen o empoderen de lo que deben exigirnos a las instituciones. Estamos viendo en el mundo entero, no solamente en Sudamérica, por ejemplo, en este rato el desarrollo del sistema productivo petrolero, del fracking, está sucediéndose en cientos de comunidades de los Estados Unidos. Esas comunidades, si ellos dejan que eso pase como aplanadora por su realidad, están condenadas a la muerte. Entonces, la única respuesta es organización. Conciencia, organización y formación de cuadros fuertes para que el liderazgo sea un liderazgo informado, sea un liderazgo que esté articulado al derecho, sea un liderazgo que sepa entender cuáles son los elementos de su derecho, que pueda hacer alianzas fuertes para tener una movilización en defensa de su vida y de sus colectividades, sean estas urbanas o rurales. Entonces yo creo que la mayor recomendación es entender lo que es su realidad, entenderlo con un pensamiento crítico, aliarse a los sectores universitarios, académicos, técnicos necesarios y constituir esto que Matus llamó el triángulo de la política, es decir, tener un proyecto claro de construcción del vivir saludable, tener una organización fuerte de las comunidades actual o potencialmente afectadas y tener conocimientos técnicos consistentes, recursos técnicos consistentes para poderse defender. Yo creo que aquí en Argentina hay ejemplos maravillosos de la movilización social, de movilización obrera, las fábricas recuperadas, la movilización de las comunidades afectadas por los agrotóxicos en Utuazingó, en Córdoba, es decir, yo creo, son ejemplos para el mundo entero de lo que son comunidades movilizadas en defensa de su vida.